Sí, hemos pasado ya de la unidad 2, que se llama Las promesas de Dios. Fíjense, el título del folleto es De las tinieblas a la luz, y dentro de eso vimos en la primera unidad que se llamaba Dios prepara el camino. Vimos como, sí, Él nos lleva de las tinieblas a la luz, pero no es que lo hace así, Él nos va preparando y nos deja con promesas. Y hoy hemos venido desde la lección, dos lecciones anteriores, desde las 5, 6, vamos a ver las 7, la 8 y la 9, viendo sobre las promesas de Dios, ¿sí? Hoy nos toca el tema 7, que se encuentra en la página número 45. El tema 7 se llama Dios promete guiar nuestro camino. Dios promete guiar nuestro camino, está en la página 45, ¿sí? Así que pongámonos en oración antes de empezar este estudio. Bendito Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios inmenso, Dios eterno, Dios altísimo, Padre de las luces, Padre bueno, Padre nuestro, Dios creador, Dios dador de vida, dueño de todo. Gracias te queremos dar, tus hijos, tus siervos, que nos congregamos, que nos reunimos, Señor, que nos juntamos para aprender más de ti, para escuchar tu voz, Señor, a través de tu palabra, a través de los siervos que tú has escogido, Señor. Gracias por tenernos aquí, gracias te queremos dar porque nos has dado un día más de vida, nos has permitido despertar en esta mañana, Señor, abrir nuestros ojos, respirar, Señor, poder levantarnos, poder movernos, Señor, poder mirar, poder escuchar, sentir, saborear, oler, Señor, gracias por todas esas cosas increíbles y milagrosas que olvidamos darte gracias, que no apreciamos hasta que las perdemos o hasta que no la tenemos, Señor. Dios bendito, gracias por permitirnos también llegar a esta casa con bien, gracias porque las autoridades de nuestro gobierno en este país aún nos permiten reunirnos así, Señor. Aún estamos en un país en donde podemos reunirnos libremente, Señor, a hablar de ti, a escuchar tu palabra, a alabarte, a adorarte, a orar, Señor. Gracias, gracias por eso, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos alrededor del mundo que no pueden reunirse de esta manera. Padre bueno, hoy queremos pedirte que tu Espíritu Santo esté llenando esta casa, llenando este sitio, llenando este lugar, llenando cada uno de los corazones de todas las personas que vayan entrando a este templo, a esta casa, Señor, para que tú nos llenes de tu amor, de tu gozo, de tu paz, Señor. Y nos des el entendimiento para escuchar tu palabra, para recibir tu palabra y que no quede solo en nuestros oídos, sino que vaya a nuestros corazones, a nuestros espíritus, Señor, y lo podamos poner en práctica día a día, como es tu mandato. Dios bueno, hazte cargo de todo lo que sucederá este día, todas las actividades que tenemos como iglesia. Sé tú cubriendo con tus santos ángeles de este lugar, este terreno, Señor. Aparta y retira, Señor, cualquier obra de maldad que quiera molestarnos, distraernos, Señor, quitarnos nuestra paz, nuestro tiempo de comunión en este día, Señor. Cúbrenos, guárdanos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces vamos al estudio. Vamos al estudio, tema 7. Dios promete guiar nuestro camino. Vamos a ir de acuerdo al orden de nuestras Biblias, ¿sí? Vamos a empezar por viernes, que teníamos que leer Isaías capítulo 48, versículos 1 al 11. Isaías 48, versículos 1 al 11, dice la versión NBI que tienen en pantallas. Escuchen esto ustedes, los de la familia de Jacob, descendientes de Judá, que llevan el nombre de Israel, que juran en el nombre del Señor e invocan al Dios de Israel, pero no con sinceridad ni justicia. Ustedes que se llaman ciudadanos de la ciudad santa y confían en el Dios de Israel, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso. Desde hace mucho tiempo anuncié las cosas pasadas. Yo las profeticé, yo mismo las di a conocer. Actué de repente y se hicieron realidad. Porque yo sabía que eres muy obstinado, que tu cuello es un tendón de hierro y que tu frente es de bronce. Por eso te declaré esas cosas desde hace tiempo. Te las di a conocer antes que sucedieran, para que no dijeras, fue mi ídolo quien las hizo, mi imagen tallada o fundida las dispuso. ¿De todo esto no has tenido noticia? ¿Y no vas a proclamarlo? Desde ahora te haré conocer cosas nuevas, cosas que te son ocultas y desconocidas. Son cosas creadas ahora
y no hace tiempo. Hasta hoy no habías oído hablar de ellas, para que no dijeras, sí, ya las sabía. Nunca habías oído ni entendido, nunca antes se te había abierto el oído. Yo sé bien que eres muy traicionero y que desde tu nacimiento te llaman rebelde. Por amor a mi nombre, contengo mi ira. Por causa de mi alabanza, me refreno para no aniquilarte. Mira, te he refinado, pero no como a la plata. Te he probado en el horno de la aflicción. Y lo he hecho por mí mismo. ¿Cómo puedo permitir que se me profane? No cederé mi gloria a ningún otro. Amén. Amén. Estamos en el libro, en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías. ¿Sí? Este es un profeta de antes del cautiverio a Babilonia, antes de que vayan a Babilonia, antes de que se acabe los reinos, antes de que se destruya el reino del norte, antes de que Judá también sea cautiva, antes. Y eso es lo increíble de todo esto. Eso es lo increíble de todo lo que va narrando Isaías a lo largo de todo su libro, no solo esto que acabamos de leer. En el capítulo 47, que es el que viene antes de esto, justamente habla sobre el juicio de Babilonia, sobre lo que le sucederá a Babilonia, ¿sí? Imagínese usted pensando que le digan esto va a pasar y esto le va a suceder, pero ya, si todo se va a acabar. De antemano, cuando aún ni siquiera ha sucedido lo malo, ¿sí? Me dice, sí, vas a vivir algo malo, vas a pasar estas cosas malas, pero luego saldrás de esto malo, ¿sí? Así, de eso se trata el libro del profeta Isaías. Y no solo de esta del cautiverio de Babilonia, habla de aquí hasta el Apocalipsis. Todas estas cosas ustedes la van a ver relacionada con el Apocalipsis, porque cuando se habla de Babilonia no se habla simplemente de la ciudad Babilonia física, sino también de la Babilonia espiritual, que es el reino del maligno, ¿sí? Entonces, eso es lo espectacular de este libro de Isaías, cómo narra todos estos eventos que uno los lee y cuando ya sabe y conoce, así eso pasó, sí, eso ya sabía. Como cuando uno lee Jeremías, porque Jeremías, en cambio, él sí estaba en ese tiempo. Él estaba en el tiempo en que ya se estaban acercando los asirios, ya estaban llegando los caldeos, ya estaba cayendo el reino del norte, luego ya cayó el del sur, luego ya con Jeremías también ya fueron al cautiverio, y Jeremías escribe estando en esta situación. Pero Isaías escribe mucho antes, y eso es lo increíble de esto, ¿sí? Y vemos, en el 1 lo que les dice, empieza con esta palabra, el escuchen, que es el mismo que usa en el Shema, que es la palabra en hebreo Shema o Shama, ¿sí? Que es escucha, escucha, atiende. Y que lo analizamos, recuerdan, hace algunas semanas, y que no es solo escuchar, atender, sino también es obedece. Shema, Shama Israel es el que no sabemos, ¿verdad? Pero acá también usa la misma palabra. Escucha, atiende y obedece, escucha, atiende y obedece, ¿sí? Eso les llama. Y mire a quiénes se dirige, dice, a los de la familia de Jacob. Y usted ya sabe que cuando se habla de la familia de Jacob está hablando de las 12 tribus, ¿sí? En ese momento aún estaban las 12 tribus, ¿sí? Y luego habla, mire, dice los de la familia de Jacob, descendientes de Judá. Ya desde ahí empieza ya la profecía, porque ahí todavía estaban ahí todos bien, pero ya como que ya desde ahí va diciendo, va a haber un momento en que no va a haber 12 tribus, sino que va a estar solo Judá, solita, como estuvo hasta hace 100 años aproximadamente, ¿sí? Así, de eso está hablando, es lo increíble de este libro, es lo increíble de Isaías, de cómo ya va narrando, de profecías de ese momento, pocos años después, y incluso ahora, e incluso las que vendrán, ya de las que nos habla el Apocalipsis mismo, ¿sí? Y toda esta parte es un reclamo. Si usted se fija, si usted ve el tono, todo esto hasta el versículo 2, el 1 y 2, es una forma irónica de hablarles, es una forma enojada de hablarles. Le dice, ustedes, familia de Jacob, los descendientes de Judá, que dicen llevar el nombre de Israel, ¿sí? De Israel, y aquí usa, en cambio, Israel. Fíjense en ese juego de palabras que hace el profeta Isaías, que Dios le da esto, ¿no? Dios le da esta revelación. Usar Israel, el Israel es todo,
no el físico, la nación, sino todo, donde estamos incluidos los adoptados. El Judá, que es lo que quedó durante muchos siglos, que era el reino del sur, y luego cuando regresaron se quedó durante muchos siglos, hasta hace 100 años. Y también las 12 tribus, Jacob. Todo este juego que hace, todo esto para explicarnos y darles a entender y que nadie se escapa de esto. ¿Y qué? ¿Por qué les está diciendo esto? Porque les dice, ustedes que juran en el nombre del Señor e invocan al Dios de Israel, pero no con sinceridad ni con justicia. En la otra versión dice, pero no lo hacen con verdad, no lo hacen de manera justa. ¿Cuál es la justicia de la que está hablando? La justicia de Dios, por supuesto, su ley, ¿sí? Ahí usa la misma palabra de ley, de derecho, ¿sí? ¿Qué es esta? ¿Qué es la ley del Señor? ¿Sí? Esto es un reclamo. Le está diciendo, ustedes que se hacen llamar hijos de Dios, que son de Judá, que son de las tribus, que son de Israel, por eso nos cae también a nosotros esto, ¿sí? Este reclamo. Ustedes que se hacen llamar así, ¿no es cierto? Pero no lo hacen con sinceridad, no lo hacen con la verdad, ¿sí? Por eso en el 2 les dice, se hacen llamar incluso ciudadanos de la ciudad santa, como nosotros, que nos hacemos llamar ciudadanos del reino. Que está bien, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, ya somos ciudadanos del reino. Pero si no lo hacemos con sinceridad y justicia, ya caemos en esto, en este reclamo, ¿no? Porque en ese momento ellos incluso ya empezaron a llamarle a Jerusalén ciudad santa. ¿Sí? Y solo a Jerusalén, cuando todavía había conflictos en todo esto, pero ellos ya empezaron a llamar. Por eso esto todo es súper irónico, como les habla Dios a través del profeta Isaías, ¿sí? Y confían en el Dios de Israel, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso, ¿ya? Y desde ahí, desde el 3, esto es lo que les digo, antes de que venga la cautividad, antes de todo esto, Dios les dice, yo desde hace mucho tiempo ya les había anunciado estas cosas. Ya les había anunciado, yo las profeticé, yo las di a conocer. Actué de repente y se hicieron realidad. Así es Dios, anuncia y eso se cumple. Lo que profetiza, eso se cumple. No es que se le ocurre de repente. No, Él ya nos anunció. El tema se llama, promete guiar nuestro camino. Y Él lo hace. Y Él lo hace, Él nos advierte, Él nos dice, en el camino va a haber esto. Te vas a encontrar con esto, te vas a encontrar con este problema. No es tan fácil, ¿sí? Y nos advierte y nos ha advertido, y eso lo ha hecho a lo largo de la historia. Sigamos. Luego en el 4 les dice que Dios conoce que el pueblo, y no puede decir sí ellos, no, también estamos nosotros incluidos en eso, ¿sí? Dice lo obstinado que eres. Cuando dice duro de servir, ¿se acuerda que ya habíamos revisado esto? Duro de servir es el que es necio, el que no obedece, ¿sí? Que ya sabe cómo son las cosas y no le obedece. ¿A quién? A Dios. A Dios. Eso es ser duro de servir, ¿sí? Y aquí usa estos términos interesantes que empieza a usar los metales, que luego vamos a ver cómo sigue utilizándose hasta el Nuevo Testamento, cómo usa Dios esto de los metales. Dice, tiene cuello de hierro y frente de bronce. Les dicen esta, sí, tu frente es de bronce, que tiene sus significados. El cuello de bronce es que eres inflexible, ¿sí? Cuando alguien le decía, ay, tú sí que eres un cuello de bronce, ¿no? Tú sí que eres cuello de bronce, tú sí que eres inflexible, no cedes a nada, crees siempre tener la razón, crees que tu opinión es la única, ¿sí? Así eres. Entonces eso le está diciendo al pueblo, a nosotros, ¿sí? Y le dice la frente de hierro o frente de metal. Este es un término que también usa Jeremías, también usa Ezequiel, ¿sí? También usa para referirse a que no tiene vergüenza, a que tu frente es de metal, porque acá es nuestra parte. Esto es hasta una profecía de neurología, ¿no? de anatomía, de ciencias que fueron descubiertas siglos después, de que aquí adelante en nuestro cerebro está la parte donde nos comportamos bien. Por eso cuando hay algún problema acá, pierden su forma de comportarse bien, con respeto, de no hacer cosas primitivas, de la forma primitiva, ¿no? Desvestirse, andar desnudo, todas estas cosas así. Cuando les llama que tienen frente de metal, frente de bronce, cuando lo dice Jeremías, cuando lo dice Ezequiel, y aquí lo dice Isaías, se refiere a eso. Eres un desvergonzado. No tienes vergüenza, ¿sí?
Incluso Jeremías, en una de sus citas, cuando dice frente de bronce, habla de ramera. Dice frente de bronce como una ramera, así le dice. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere cuando usa este término. ¿Sí? En el 5, por eso te dije antes de que suceda, para que no digas que fue mi ídolo, mi imagen. ¿Sí? Entonces le dice, ya te conozco como eres. Ya sé que eres te crees que tu opinión es la única con tu cuello de hierro, tu frente de bronce. Para que no digas que mi ídolo fue el que me salvó, yo te estoy declarando estas cosas antes de que sucedan. Y por eso les explicaba desde el comienzo, les explicaba que Isaías fue escrito más o menos 200 años de que estas cosas sucedan. Sí, eso es lo increíble. No es como el libro de Jeremías, una vez más, que estaba sucediendo las cosas. Y no puede decir, es que él ya veía más o menos, imaginaba, ¿no? Como un poco de sabiendo la geopolítica y tal vez Jeremías ya tenía una idea. No. Isaías escribió 200 años antes de esto, porque Dios le dijo, escribe esto para que ellos no digan que su ídolo les salvó de Babilonia, su imagen fundida les sacó del cautiverio. Entonces le dijo esto, ¿sí? De todo esto has tenido noticia, ¿sí? Ya has sabido esto, ¿no vas a proclamarlo? Si sabes de estas cosas, si sabemos de estas cosas, si nos enteramos de estas cosas, de estos milagros que hace el Señor, ¿cómo no proclamarlo? ¿Cómo no avisarlo a la gente? Decirle, el Señor hace cosas maravillosas, ¿verdad? Y luego habla más allá. Como les dije, Isaías habla así, de profecía a 200 años, un poco a 400 años después, a nuestro tiempo actual y a lo que dice el Apocalipsis, al tiempo ya más allá. Dice, desde ahora te daré a conocer cosas nuevas, cosas que te son ocultas y desconocidas, y ya empieza a hablar también de otras cosas ya más alejadas, ya de la vida eterna. También habla Isaías, ¿sí? Sus últimos capítulos ya habla de nuestra vida en la Nueva Jerusalén y todo esto, ¿sí? Entonces, vamos al siguiente, ¿dónde estamos? Sí, en el 7. Son cosas creadas ahora, es lo que decía el Señor. Mira, no es que esto ya lo sabías de antemano. No, ahorita te estoy avisando que van a suceder. No habías oído hablar esto antes, no te habían dicho otros dioses, otros profetas. Ahorita te está diciendo, este momento te está diciendo Dios a través de Isaías, para que no digas, sí, ya sabía que nos íbamos a ir al cautiverio. No, ese rato les está quedando ahí escrito, ¿sí? Nunca habías oído ni entendido, nunca antes se te había abierto el oído. Mire, esta expresión, abierto el oído. Por eso le pedimos a Dios que nos abra nuestros oídos, que abra nuestros oídos, porque podemos estar escuchando, pero nuestro oído está cerrado. Podemos estar escuchando la palabra del Señor y nuestro oído cerrado al mensaje que Él quiere para cada uno de nosotros, ¿sí? Yo sé bien que eres muy traicionero, que desde tu nacimiento te llaman rebelde. Mire, nos está hablando de esto, de que como nación, como pueblo, desde los inicios había rebeldía, desde los inicios había desobediencia. Hasta hoy nosotros seguimos siendo desobedientes, ¿verdad? Pero luego dice el 9, mire, pero en lugar de, como diciendo Dios, sí, debería castigarte y debería dejarte ahí todo mal en este cautiverio, este castigo que vas a tener mientras estés cautivo. Pero dice, no va a ser así. Por amor a mi nombre voy a contener mi ira. No voy a sacar toda mi ira, voy a aguantar mi ira, ¿sí? Por causa de mi alabanza me refreno del castigo, me voy a frenar el castigo, ¿sí? Para no aniquilarte. En la otra versión dice para no destruirte, ¿verdad? Tal vez tenga usted en la versión que dice para no destruirte, ¿sí? Y ahí usa una palabra, es interesante la palabra que usa aniquilar, porque también es una palabra que sirve también para romper pactos, ¿sí? Es una palabra que, si bien no es la palabra directa que es divorcio, pero también es una palabra que se usa en el hebreo original para cuando rompían un pacto, un acuerdo que se hacían en los pactos de los muchos. Así que dice, para no romper el pacto que hice con ustedes, por eso no les voy a hacer, por amor a mi nombre, ¿sí? Por amor de su nombre. Y ahí nos dice el 10, ¿cuál es entonces la razón? ¿Por qué estamos pasando por esto? ¿Por qué vamos a ser castigados? ¿Por qué? Para ser refinados como la plata. Alguna vez ya tuvimos algún sermón, alguno de los hermanos nos dio la explicación, nos enseñó cómo es este proceso de la refinación de los metales, cómo pasan en el fuego
y se va quedando solo las impurezas y cae solo el metal puro y queda la plata o el oro o el metal precioso, lo que sea, limpio, ¿sí? Entonces eso lo está diciendo y en el 10 empieza a decirle eso. Te he refinado, he estado refinándote, ese es el punto, esa es la idea de todo esto que estás pasando, esa es la idea de todo lo que pasamos en la vida, aquí, las pruebas que estamos pasando. Te he probado, pero en el horno de la aflicción, no en el del fuego, como los metales, sino en la aflicción. Así que ahora piense y deténgase un momento a pensar en la aflicción. Entonces, esa aflicción que tuve hace tiempo o la estoy viviendo en este momento, ¿para qué es? Para refinarme, para quitarme las impurezas, para que quede esto limpio, puro. De eso se trata, ¿sí? Y lo he hecho por mí mismo. ¿Cómo puedo permitir que se me profane? ¿Por qué? Porque no puede el Señor permitirse que nosotros nos digamos sus hijos y digamos al mundo que somos sus hijos y en verdad andemos usando mal su nombre, ¿no? Haciéndole quedar mal, en otras palabras, ¿sí? Para no ser, no profanar su nombre, lo dice ahí, ¿sí? No ser un pueblo infiel, ¿sí? Vamos a lo que sigue. Vamos al siguiente, el sábado. Sábado nos tocaba los siguientes versículos, Isaías, estamos en Isaías, los que van llegando, los que se están juntando, Isaías en el Antiguo Testamento, los profetas mayores, Isaías capítulo 48, vamos del versículo 12 al 22 que tienen en sus pantallas en versión NBI. Escúchame, Jacob, Israel, a quien he llamado. Aparecieron. Reúnanse todos ustedes y escuchen. ¿Quién de ellos ha profetizado estas cosas? El amado del Señor ejecutará su propósito contra Babilonia. Su brazo estará contra los caldeos. Solo yo he hablado, solo yo lo he llamado. Lo haré venir y triunfará en su misión. Acérquense a mí y escuchen esto. Desde el principio jamás hablé en secreto. Cuando las cosas suceden, allí estoy. Y ahora el Señor omnipotente me ha enviado con su espíritu. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino en que debes andar. Si hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría sido como un río, tu justicia como las olas del mar. Como la arena serían tus descendientes, como los granos de arena tus hijos. Su nombre nunca habría sido eliminado ni borrado de mi presencia. Salgan de Babilonia, huyan de los caldeos. Anuncien esto con gritos de alegría y háganlo saber. Publíquenlo hasta en los confines de la tierra. Digan, el Señor ha redimido a su siervo Jacob. Cuando los guió a través de los desiertos, no tuvieron sed. Hizo que de la roca brotara agua para ellos. Partió la roca y manaron las aguas. No hay paz para el malvado, dice el Señor. Amén. Continúa el profeta. Aquí nos empieza el Señor diciendo y sigue como hasta hoy día nos sigue diciendo y en muchas partes de la palabra nos habla así. Ubíquense. Primero, ubíquense. A ver, vamos a hablar de esto, pero primero, ubíquense quién soy yo. ¿Sí? ¿Con quién están hablando? ¿A quién se están dirigiendo? ¿Quién les está dando esta orden? Y empieza el Señor desde el versículo 12 y 13 a decir quién es Él. Ubíquense, recordándonos que Él es el Todopoderoso. Primero, otra vez, fíjense. Lo que dijimos antes, Jacob, Israel, siempre que no es un juego de palabras, pero es una descripción para que entendamos claramente, ¿no? Las 12 tribus o el Israel que incluye las 12 tribus y los demás, los adoptados, los insertados, los injertados, ¿sí? Como nosotros. Ubíquense, le dice el Señor en otras palabras, yo soy, fíjense, el yo soy, Yahweh, ¿sí? El primero, el último, el primero, el postrer.
Ahí habla de la creación, cómo Él con la mano izquierda firma la tierra, con la derecha desplegó los cielos. Imagínense esta imagen que tiene el profeta que Dios le está dando de la creación, del momento del Génesis, ¿no? De los versículos de Génesis, cómo dice que con una mano tenía la tierra y empieza a hacer los cielos. ¿Cómo así con la mano, no? O sea, ¿cómo será esto? ¿Sí? Dice, yo pronuncié su nombre y todos ellos aparecieron. Después del resto de la creación, ya, no sé, sus manos ya tan grandes, ya simplemente tuvo que decir, hágase, 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 y apareció, ¿verdad? Y así dice. Y luego llega el 14, que ya cambia, y usa esto que me encanta, que es otra vez el reúnanse, que es la palabra hebrea de congréguense, júntense. Miren, para hablar de la palabra, congréguense, júntense, reúnanse, ¿sí? Dios está mandando esto. No es solo el versículo que usamos siempre del Nuevo Testamento, de no dejar de congregarse, no perder esto, no. Acá ya habla del congregarse, de juntarse, júntense, júntense. Y luego, otra vez la palabra Shema o Shema, ¿sí? Escuchen, escuchen. Una vez más, escuchar, oír, poner atención y obedecer. Todo eso significa Shema o Shema. ¿Sí? Cualquiera de las dos pronunciaciones. Y les dice que quien de ellos ha profetizado estas cosas. ¿Sí? Les dice, ¿quién? De ustedes, de los que han visto sus alrededores, los asirios, los caldeos que están en los alrededores, ¿quién de ellos ha profetizado lo que va a pasar? Nadie. ¿Sí? Y aquí dice esta cosa increíble que es, el amado del Señor ejecutará su propósito contra Babilonia. Su brazo estará contra los caldeos. ¿Sí? Es una parte muy estudiada, esta pequeña frase, muy estudiada, porque dice el amado de Yahweh, ¿sí? Es el amado de Yahweh, el amado del Señor, como está aquí, ¿sí? Ejecutará su plan contra Babilonia. Una vez más, Isaías escribiendo esto 200 años antes de que Babilonia esté conquistando todo, de que los asirios y caldeos empiecen su conquista a todo. 200 años antes de esto, ¿sí? 200 años antes de que se levante Ciro del imperio persa a vencer y acabar con los babilonios, ¿sí? Entonces aquí dice que el Señor usará al amado, a su amado, para ejecutar un plan contra Babilonia, ¿sí? Como les dije, cuando hablamos de Babilonia no hablamos solo de la Babilonia de ese momento, la ciudad, sino también de la Babilonia espiritual, ¿sí? La que se habla hasta Apocalipsis. Y por eso de aquí esto ha sido bastante estudiado, porque sí, ¿y a quién se refiere aquí? ¿Quién es el amado del que está hablando aquí? ¿Quién es el amado de Yahweh que dice que va a ejecutar este plan contra Babilonia? ¿Quién creen que es? ¿Ciro, que fue quien después se levantó y destruyó y acabó y conquistó con Babilonia? ¿A Babilonia? ¿Qué creen? ¿Ciro o Jesús? Sí, Jesús. ¿Quién está por Ciro? ¿Quién dice Ciro? ¿Quién dice Jesús? Sí, pues las cosas pueden servir para las dos, realmente. Realmente, exacto, realmente sirve para las dos. Porque no puede hablar de Jesús, sí, hablando de esto de Jesús, porque Jesús ejecuta su plan, sí, que el Señor le ha enviado contra la Babilonia espiritual después y sigue. Ya la Babilonia ya cayó, ya fue destruida y no se puede reconstruir como ya explicamos en una de las clases. Y luego lo hará, y luego en el Apocalipsis se habla que la Babilonia caerá Babilonia, pero ¿cuál Babilonia? Espiritual, la del enemigo, el reino de Satanás, ¿sí? Y eso entonces está hablando de Jesús. El amado del Señor ejecutará su propósito contra Babilonia, está hablando del Señor Jesucristo, ¿sí? Pero también está hablando de Ciro, ¿sí? ¿Por qué también está hablando de Ciro? Porque Isaías hizo algo increíble, no él, sino Dios le reveló, le profetizó incluso el nombre. Le dio el nombre. Si usted se regresa al capítulo 44, al capítulo 45, ¿sí? De Isaías mismo, va a ver cómo ahí ya nombra a Ciro, ¿sí? 200 años. Ciro aún no había nacido. 170 años antes de que nazca Ciro, realmente, exactamente, ¿sí? Todavía ni siquiera nacía esta persona. Pero
Dios ya le dijo a Isaías que ponga: Ciro pasará por el río, se secará el río y pasarán y conquistarán y atravesarán las puertas de bronce, los candados y todo esto, y le da una gran descripción. Usted puede regresarse y luego ver en el capítulo 44 los dos últimos versículos y luego el 45 del 1 al 7, todo lo que Isaías profetizó sobre Ciro, hasta con nombre, sí, con nombre, cuando ni siquiera había nacido, ¿sí? Como les digo, no es como que uno tiene una idea de geopolítica y sabe de las noticias y Isaías dijo: sí, o sea, ya se está levantando otro rey, así que tal vez es eso. No, esto es revelado por Dios, Dios le dictó, ¿sí? Porque a veces podemos pensar de Jeremías, como les digo, de eso, porque Jeremías estaba viviendo el momento, estaba viviendo el cautiverio, estuvo antes del cautiverio y durante el cautiverio, pero Isaías no. Isaías todo esto hizo 200 años antes, ¿sí? Entonces fíjese lo increíble que es esto, lo increíble que es esta pequeña frase: el amado del Señor ejecutará su propósito contra Babilonia. Sí, Ciro, y sí, también el Señor Jesucristo. ¿Sí? Continuamos con el siguiente que nos confirma todo esto. Solo yo he hablado, solo yo lo he llamado, lo haré venir y triunfará en su misión. ¿Sí? Mire, Él le llama, ¿a quién va a usar? Él llama, como a nosotros. ¿Nos quiere usar? Nos llama. Yo lo he llamado, lo haré venir, haré que venga. ¿Sí? ¿De dónde? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba antes? Pero lo haré venir y lo usaré. En otra versión y por el significado original, en este lo haré venir es guiaré su camino, que es el título de este tema. Guiaré su camino. ¿Sí? Las traducciones al español nos pusieron lo haré venir, pero en otras está guiaré su camino hasta acá. ¿Sí? Y miren, ¿qué pasará? Triunfará en su misión. Entonces esto debe quedarnos pero así clarísimo. El Señor llama, el Señor te hace venir, el Señor te da la misión, y si estás con el Señor, triunfarás en la misión. ¿Sí? No es solo yo quiero irme para allá y me voy, o yo quiero esta misión y me voy. El Señor llama, hace venir, y si estás con el Señor, triunfará en esa misión que Él te dé. ¿Sí? Eso es lo increíble de todo esto. Otra vez el 16 pone otra vez el congréguense, júntense, acérquense, reúnanse y shema, y escuchen, obedezcan, pongan atención. Otra vez, desde el principio he hablado de estas cosas, estoy aquí, jamás hablé en secreto. Y esto ha sido así, el Señor siempre, ya tenemos el Apocalipsis, ya tenemos lo que le dijo a Mateo, ya tenemos lo que le dijo a Ezequiel, ya tenemos lo que al mismo Isaías le dijo sobre lo que va a suceder, ya sabemos cómo va a ser. ¿Sí? No es un secreto de lo que va a ser los últimos tiempos. ¿Sí? Cuando las cosas suceden, allí estoy. Y luego viene otra pequeña frase, que me estoy sacando estas pequeñas frases que son importantes, pero las estoy desglosando porque esto es estudio, ¿no? Y ahora el Señor omnipotente me ha enviado con su Espíritu. Esas son palabras ya de Isaías. Isaías está hablando de esto. Isaías está diciendo, y el Señor, el Todopoderoso, Él me está enviando, me está dando de su Espíritu Santo. Otra vez hablando de la misión. Entonces Isaías está en esto, hace como un intermedio entre todo el mensaje, entre todas las palabras que son de Dios directamente, Él pone ahí su parte. Y el Señor ahora me está usando a mí, me ha dado su Espíritu, ¿sí? Porque dice, con su Espíritu, ¿sí? Y luego continúa, ya el 17 vuelve a retomar. Así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino en que debes andar. Ahí eso subráyele, ahí eso resáltele, hágale un cuadrado, píntele. Si es que es su Biblia, ¿sí? Pues es lo bueno tener Biblias, nuestras propias Biblias de papel para poder rayarles, escribirle. Te enseña lo que te conviene. Él guíanos por nuestro camino. Cuando le digo, Dios, guíame por el camino que tú quieres, entonces tengo que aprender su palabra, tengo que saber lo que dice su palabra, tengo que saber lo que Él quiere. Sí, Él, y dejar que Él me enseñe. Él es el que guiará mi camino. Él guía tu camino, lo que te conviene.
Y de ahí viene la contraparte. Pero en cambio, si es que tú no prestas atención, mire, lo contrario del Shema. Del Shema, escucha, pon atención. Pero si tú no prestas atención, ¿a qué? A mis mandamientos, pues, a mi palabra. ¿Qué pasará? Tu paz habría sido como un río. Hubieras tenido paz. ¿Sí? Ahí les está diciendo, si ustedes, como en ese momento, ¿no? Ustedes como pueblo hubieran estado cumpliendo mis mandamientos y no se hubieran ido por la idolatría, porque en ese momento que estaba profetizando Isaías, ellos estaban ya teniendo ídolos, incluso dentro del santuario del Señor. Así de mal estaban las cosas, ¿sí? Ahí les dice, si ustedes hubieran hecho las cosas bien, ahorita tendrían paz. Y les vendría paz y seguirá paz. Ese era el plan original, así tenía que ser, con paz, con justicia. Continúa, el 19, les dice, y además si hubieran cumplido las cosas que se les prometió a los profetas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, que sus descendientes serán como arena, pero ahora no son. ¿Qué pasó? Para ese momento todavía no, pero ya Isaías decía, van a desaparecer 10 tribus, va a quedar solo Judá. Sí, recuerdan los primeros versículos que leímos, los primeros pasajes. Ya Isaías está profetizando esto 200 años antes. Estaba hablando de esto, de que hubiera sido, si ustedes hubieran obedecido a mis mandamientos, esto sí hubiera sucedido. Como los granos de arena, sus hijos, su nombre nunca habría sido eliminado. Lo que sucedió cuando se eliminó el reino del norte, cuando le acabaron y destruyeron el reino del norte. ¿Por qué? Porque no obedecieron. ¿Y por qué? Y ya nos explicó antes, porque todo este proceso de refinamiento, ¿sí? Su nombre nunca habría sido eliminado ni borrado de mi presencia. Y luego el 20, salgan de Babilonia. ¿Cómo lo habrán tomado? ¿Cómo lo habrá tomado el mismo Isaías, no? Salgan de Babilonia. ¿De qué hablas? Estamos aquí en Jerusalén, estamos aquí en Israel. ¿De qué está diciendo el Señor? Salgan de Babilonia. Babilonia está ya lejísimos. Les dice, salgan de Babilonia, huyan de los caldeos. Anuncien esto, pero miren, ¿cómo anunciamos? Con gritos de alegría. Sí, son cosas terribles que van a venir, que van a pasar, pero que el Señor nos va a sacar, que el Señor tiene todo bajo control. Anuncie eso, anuncie que eso ha sucedido. Sí, he pasado por estas cosas terribles, estas pruebas, estas aflicciones, como acabamos de leerlo. Pero publíquenlo, anúncienlo con alegría. El Señor me ha sacado y el Señor te sacará a ti también y nos sacará a todos también de esto. ¿Por qué? Porque esta es una prueba, es un refinamiento en que estamos pasando. El Señor ha redimido a su siervo Jacob. Cuando los guió a través de los desiertos, no tuvieron sed, hizo que de la roca brotara agua para ellos, partió agua y mandaron aguas. No hay paz para el malvado. Por supuesto, esto ya sucedió. Esto ya ha sucedido. Cuando ellos se portan bien, cuando ellos van bien, cuando ellos están con el Señor provee. Y esto sigue siendo promesa para nosotros. Promesa de guiar nuestro camino, promesa de estar en nuestro camino, en nuestro caminar, aún en las aflicciones. ¿Sí? Y ya me quedé de largo en esto. Me emociona con lo de Isaías, de que escribió todo esto 200 años antes. Vamos a ver si alcanzamos algo más. Miércoles, primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 12. ¿Sí? Dice la versión NBI, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman, a pesar de no haberlo visto. Aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación.
Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Amén. Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Ya Pedro, ya mucho más tarde, un poco más conformada ya la iglesia, obviamente ya después del tiempo del Señor Jesucristo aquí en la tierra, de la resurrección, ya cuando regresó al Padre, todo esto, sí, empieza a decirles esto. Empieza con esto, porque con esto empieza la carta de Pedro para nosotros, ¿no? Gloria, alabado sea Dios, gloria a Dios, ¿sí? Padre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Sí? Porque por su misericordia, por su amor, nos ha hecho nacer de nuevo. ¿De qué está hablando? Exacto, ya hemos hablado de esto, ya lo estudiamos antes, no está hablando de lo que tuvo que explicar a Nicodemo, no es nacer de nuevo, volver al vientre de nuestras madres, es recibir al Señor, es el bautizarse, eso es el nacer de nuevo, de eso está hablando, ¿sí? Por darnos la resurrección, con la resurrección, ¿sí? Que es para vida eterna también está hablando de eso, también está hablando de la vida eterna, ¿sí? Para vivir con esperanza. ¿De qué? De que hay una herencia. De que hay una herencia. Una herencia que será indestructible, incontaminada, inmarchitable. ¿Sí? Esta herencia está ya reservada, está lista, está reservada. Les está esperando, les está diciendo, nos está diciendo. Se está esperando, está lista. Espera y ya está, ya viene. Ya está ahí lista, como cuando tiene usted reservado algo. ¿Sí? Dice, ¿para quién? A quienes Dios protege y guarda. Y ahí está todito, tal herencia reservada en el cielo a quienes el poder de Dios protege mediante la fe. Si usted tiene la fe en Dios, si usted aceptó al Señor Jesucristo, es uno de los que el poder de Dios está guardando, está protegiendo y va a estar reservado su puesto en el cielo. Así está hablando, ¿sí? Hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos, ¿sí? Continuamos. Luego en el 6 se habla otra vez de las pruebas, justo de lo que hablamos con Isaías. Y Pedro lo usa de la misma manera que Isaías lo usó, con metales. Recuerdan que Isaías usó primero el hierro para el cuello duro, el de dura cerviz, el que no obedece, el que peca sabiendo las cosas igual, ese de dura cerviz, el de la frente de metal o frente de bronce, ¿sí? Y luego usó la plata, de refinar la plata. Aquí Pedro también usa metales, él usa el oro en este caso. Le dice, esto es para ustedes un motivo de gran alegría. ¿Cuál? Lo que acabo de decir, que tenemos reservado este lugar en el cielo, que vamos a ir allá, que tenemos una herencia ahí que nos está esperando, ¿sí? Y dice, a pesar de que aquí, ahora, aquí en esta tierra, en este mundo, en este tiempo, ustedes están sufriendo o van a sufrir pruebas, ¿sí? Y ahí nosotros tenemos que regresarnos y pensar lo que decía Isaías. Las pruebas son justamente para eso, para refinarnos, para sacar y retirar las impurezas y que quedemos puros en nuestra fe para Dios, ¿sí? Aquí en cambio lo usa Pedro con el oro. Dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Acrisola es el mismo proceso, ¿no? El crisol es del ponerle en el fuego, ¿sí? Se acrisola en el fuego, así se purifica. Así también, y aquí Pedro se toma el tiempo ya de explicarlo, no dejarlo solo en como el oro en el fuego, no. Ella nos dice, la fe de ustedes vale mucho más que el oro, la fe va a ser acrisolada por las pruebas. Su fe va a ser puesta al fuego. ¿Recuerdan cómo decía Isaías que va a ser puesta no en un horno de fuego? No es que vamos a entrar al fuego, sino él decía un horno de aflicción. Aflicción, ¿recuerdan?
Decía, van a estar no como la plata, pero en un horno de aflicción. ¿Sí? Sí, es lo único que le faltaría aquí decir a Pedro. Y está citando prácticamente lo mismo que dijo Isaías. Así, nuestras pruebas van a demostrar, el rato que atravesemos la prueba, estemos ahí en el horno de la aflicción, en el horno de la prueba, en el horno de fuego, vamos a demostrar que nuestra fe sí es digna de ser aprobada, que nuestra fe sí está dando gloria, sí está dando honor a Jesucristo cuando Él se revele, es decir, cuando Él venga a su segunda venida para el final de los tiempos, ¿sí? Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Esto lo dice Pedro, porque Pedro sí lo vio, ¿sí? Y él se emociona, seguramente se emociona, dice, ustedes sin haberlo visto, lo aman. Sí, wow, yo lo vi, yo lo amo porque yo estuve ahí con él, escuchándole, pero ustedes sin verlo, lo aman. Sí. Si ustedes lo aman, creen en él, se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Miren, esta es la emoción de Pedro. Pedro tal vez no era muy expresivo, escrito en la forma como está escrito, no se nota, pero de algunas, en otros escritos de otros autores, sí se ve como Pedro era bien efusivo. Aquí está escrito así nada más, pero si lo ponemos en la efusividad de Pedro, esto seguramente lo dijo así. ¡Wow! Ustedes lo aman sin haberlo visto y tienen un gozo indescriptible. ¡Wow! ¡Qué bien! Pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. ¿Sí? Continuamos. Y del 11 al 12 habla de estos profetas, dice de profetas de los que hablamos, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, ¿sí? Que todos anunciaron la gracia reservada para ustedes. Los profetas anunciaron la gracia reservada para ustedes. Ya estos profetas estaban anunciando que iba a venir el Mesías, que iba a haber salvación por gracia, que iba a haber vida eterna, que iba a haber perdón de pecados. Ya eso anunciaban los profetas. Y está diciendo Pedro, esos profetas no tenían ni idea de qué estaban hablando. No se les ocurría, no querían ellos saber. Y dice, querían descubrir cuándo iba a suceder esto. Recuerden, esos profetas escribieron en el caso de Isaías, por ejemplo, serían 700 años antes. En el caso de Jeremías y de los profetas menores, 400 años por lo menos antes de que venga el Señor Jesucristo. Dice, ellos querían saber de cuándo, de quién estaban hablando, de qué circunstancias, cómo iba a pasar esto del Espíritu de Cristo, de los sufrimientos de Cristo. Ellos querían saber, pero no entendían, no sabían. ¿Por qué? Porque a ellos se les reveló, Dios les dijo que ellos no están sirviéndose a ellos mismos. Lo que ellos están escribiendo no es para ustedes, no es para que ustedes lo sepan, sino para proclamar a los demás, para que quede para la posteridad, para que quede para nosotros, para que quede para ustedes, dice el Evangelio enviado por el Espíritu Santo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Amén. Sí. Luego nos queda el resto de Primera de Pedro 1, 13 al 25, pero ya, en el tiempo me fui en Isaías, me encanta Isaías. ¿Sí? En Primera de Pedro nos habla igual de la santidad, nos habla de la purificación por la obediencia, de lo que estamos hablando, en 1 Pedro 1, el 3 al 25, ¿sí? No sé si lo vieron, esta parte también, ¿sí? Y luego el Salmo 23, ¿sí? Tomemos el tiempo para leer el Salmo 23, ¿sí? Tomemos el tiempo, leamos el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta presente. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, mire, por amor a su nombre, como lo que decía en Isaías. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. Amén.